Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy me acompañáis a Madrid y hoy tenemos un plan diferente. En el día de hoy vamos a ir a Madrid a una tienda de deporte. Vamos a ir a comprar unas zapatillas para ir a correr. Los que practicáis este deporte sabéis que cuando corréis se van gastando la amortiguación de las zapatillas, entonces cada cierto tiempo se tiene que comprar unas porque la amortiguación se estropea, así que vamos a ir, por eso va en ropa deportiva, porque le hacen una prueba, te asesoran en la tienda y se vaya a comprar sus zapatillas. Y después nos iremos a Zara a devolver la ropa que compré, ¿os acordáis? Y no me quedaba bien. Voy a devolver el pantalón marrón y la camiseta de rayas, no porque no me hayan gustado el diseño, sino porque no es mi talla, no me quedaban bien. Así que cuando terminemos de las zapatillas iremos a Zara, seguramente ya nos volveremos, pasaremos por Plaza Norte porque no hay Zara cerca del centro comercial donde vamos, lo he mirado y no había. Vamos a Alcalá Norte, que es donde están las zapatillas, la tienda de zapatillas especializada, y después que Zara por ahí es caminando y no hay, o si hay no sale en la web, que no creo. Pues nada, nos vamos en coche hasta allí y después nos vamos a Zara. Chicas, ya he sacado el bolso de verano. Este es el del año pasado de Fera, ¿os acordáis que lo usé muchísimo? Pues ya lo he sacado, que empieza junio, ya tenemos el verano aquí. Por cierto, tengo una alergia espantosa. Llevo unos días que no paro de estornudar y los ojos me lloran, todo el rato sonándome. Estos días de alergia lo estoy pasando un poquillo más, que no es grave, pero si me veis estornudar en el vídeo, por eso tengo muchísima alergia. Ahora que os he mostrado el bolso, voy a compartir con vosotros también lo que llevo dentro. Nuevo mes, nuevo maquillaje. Este mes os conté que tocaba low cost, porque la idea es usar todo el maquillaje que tenemos. Esto es todo lo que llevo en el bolso, lo tengo ahora que organizar. Mirad, el perfume que llevo es el Mi Dior Eau de Toilette. ¿Lo alcanzáis a ver? Yo creo que sí. Pongo por aquí. Lo tengo casi terminado. Después el labial es este de L'Oreal. Dentro de 3 Hoy, kilómetros, el GPS. toma la salida 14. El labial es el 303 de los Color Rich. Ahora os dejo abajo el nombre, que a lo mejor ese no lo había escuchado bien. También llevo una botella de agua y llevo las gafas de sol. Todavía no he cambiado este mes la cartera. Sabéis que todos los meses la roto. Me preguntasteis una vez que qué hago con las carteras. Las voy rotando, no las tiro. Una de vosotros se pensó que tiraba las carteras. Que va. Las sigo usando, voy rotando la que tengo. Esta la compré en Japón. Es de Disney, la compré hace ya 9 años. De Disney de 101 Dálmatas. Por eso tiene estampado, ¿veis? Como de Dálmata. También llevo crema de mano. Esta es la de L'Occitane. Y en unos 15 minutos hemos llegado a la tienda. Ya no grabaré más hasta que lleguemos porque el GPS no se calla. Porque no sabemos bien y vaya que nos perdamos. Así que ahora nos vemos cuando aparque. Para las que me veis fuera de España, está todo engalanado por la visita del Papa, que va a venir unos días a España y le están dando la bienvenida. Mientras llegamos os muestro mi outfit del día. Llevo un top de mango, los pantalones son de Zara, el bolso es de Fera, que os lo he enseñado antes, y las zapatillas son de mango. Chicos, al final hemos tenido que meter en el parking. Imposible aparcar, están de obra. Vamos a dar vueltas, todas las calles cortadas de obra. Terrible. Así que vamos a tener que pagar parking. Bueno, no pasa nada, pero que lo sepáis, Madrid en coche es difícil, porque nosotros no vivimos en Madrid y llegar hasta aquí en transporte público es una odisea. ¿Sabes? Cuando voy al centro siempre cojo, bueno, siempre me vengo en tren, pero para venir aquí es que se nos pone en más de 2 horas en transporte público. Así que nada, pues vamos a ir a las zapatillas. No es la primera vez que venimos a este centro comercial donde se compró otras zapatillas, también vinimos aquí. Y nada, tenemos que estar a las 10 en punto en la tienda. Este centro comercial es pequeñito.
aquí en la tienda a la que vamos. Ya hemos comprado las zapatillas y nos vamos. He comprado unas zapatillas para correr de la marca Mizuno, luego ya la enseño en casa, y unas mallas, creo que son así, ¿no? Sí. Sí, para correr, que es correr Unos todas pedazos de zapatilla. Estamos contentos, ¿eh? Que sí. Porque si corréis ya lo sabéis, pero si no lo cuento, la amortiguación, si no hacéis daño, si no cambiáis las zapatillas cada cierto tiempo. Nos vamos ahora a Plaza Norte, así que os hablo cuando ya nos incorporemos a la carretera, porque ahora aquí por Madrid hay que estar atento al GPS. Me vais a preguntar por qué habéis ido a esta tienda, porque te asesoran. No es la primera vez que venimos, porque las zapatillas hay que cambiarlas cada cierto kilometraje, y siempre han tratado muy bien y les ha gustado mucho. Incluso te hacen estudios de pisada, está muy bien, te aconsejan. Explican los materiales de las zapatillas, cómo se fabrican. Sí, está muy bien, por eso hemos venido hasta aquí, no hemos ido a otro tipo de tienda, que bueno, no hemos ido ni a Sprinter ni a Decathlon ni nada, porque aquí te asesora mucho más profesional y los precios pues más o menos cuestan las zapatillas de running iguales en todos sitios, pero es por el asesoramiento. Pues nada, ya estamos en la carretera camino a San Sebastián de los Reyes, que vamos a ir allí, nos vamos a tomar algo y vamos a devolverlo de Zara, porque ya a partir de este fin de semana, ya salir va a ser poco porque este fin de semana no tengo máster, pero ya a partir del que viene tengo durante un mes todos los fines de semana y ya tengo que apretar para los exámenes, que los tengo a finales de junio, así que vamos a aprovechar, porque no sé si voy a poder, mejor si tengo tiempo y puedo ir otro fin de semana, pero en principio ya voy a estar más liada y digo, vamos a quitárnoslo de encima porque la ropa no me queda bien de talla y vaya que se me pase el tiempo. Nos he mostrado antes el neceser donde guardo las cositas en el bolso. Es este de Dior, pero de regalo por compra. Sabéis que siempre uso los neceseres que me regalan cuando compro maquillaje o cosmética. No voy y compro, son los que me dan. Pues os muestro así también un poquillo, que seguramente que tenéis curiosidad. También llevo pañuelitos, estos los compro en Amazon. Y luego llevo también, aquí esto es muy curioso, veréis, un corta uña así, de gatito. Y también llevo las láminas de jabón, estas son de Muji. Cuando volvamos a casa, vamos a recoger a mis padres, vamos a ir a comer fuera, que ya mañana se vuelven a su casa y vamos a comer con ellos. Así que cuando terminemos de estar ya por aquí, de haber hecho la devolución y haber dado una vueltecilla por el centro comercial, nos volveremos y después comeremos con ellos. Así que Luis está acompañado con la señorita Linda. Están allí los dos. No son muy amigos, no se han hecho amigos, no. Más que todo, cada vez que pasa uno cerca del otro, las patillas vuelan. Veo los vídeos en YouTube que se hacen amigos todos los gatos enseguida, pero los nuestros no se hacen amigos. Ya hemos aparcado, voy a coger la bolsa y lo primero, ir a devolver lo que no me quedaba bien. Ahora está aquí guardando el ticket de las zapatillas, luego en casa si eso las muestro. Son azules, de la marca Mizuno, pero no son zapatillas de correr. Pues nada, vamos aquí a Plaza Norte. Llevo ya lo de Zara, aquí con la bolsa del evento de Lancôme. Y vamos a ver, si está el pantalón marrón ahora más pequeño, a lo mejor me lo pruebo. Ya depende de lo que tengan, porque muchas veces los productos Special Price no los tienen en tienda, para que lo sepáis. Me decís, sí, viste, pero normalmente no. Aunque hay veces que sí, que tiene una sección pequeña que pone Special Price, pero muchas veces solo tienen lo nuevo. Rotan muchísimo la mercancía, ya lo sabéis. Chicos, pues vamos a Zara. Este centro comercial es muy bonito. Os cuento un poquito. Esta blusita me gustó mucho, es nueva. Y también nos gustó mucho esta especie de chaqueta con lino roja. También tenían para editar la ropa, que esto no lo había visto la última vez que fui, y me gustó muchísimo este bolso, pero es muy pequeño.
chica o hablo en voz en off porque no se escucha bien de la música de fuera. Vamos a ir después a Primor y a Druni a buscar un perfume para mi madre. En Primor no encontré el perfume que estaba buscando, pero me acerqué al stand de Chanel y estuve viendo las últimas creaciones. Este esmalte de uña me gustó, pero no lo veo muy veraniego, mejor para otoño. ¿Qué me decís? Después nos fuimos a Tiger y compramos algunas cosillas. Me gustó mucho el cuaderno de croissant, pero al final nos trajimos algo totalmente diferente, no de la colección croissant, sino cositas de gato. Compramos este dispensador de jabón de mano, que es monísimo con el gatito, y 2 platitos de gatito también para ponerle a Wisi comidita. Comprita hecha de cosas gatunas. Nos hemos parado en Dunkin', que hace mucho que no venimos. Un café para mí, pequeñito, y un croissant a compartir. Y para él, esto nuevo de Oreo, que no sabemos cómo será, luego lo probaré. Y aquí viene un donut, pero este seguramente nos lo llevamos a casa para mi madre. Este es el donut que nos llevamos a casa. Es una edición especial de Scary Movie. Vamos otra vez con la máquina, que queremos ir a dormir, está averiado. Oh. Un camino bien bailola. Ya hemos salido del centro comercial. Al final en Druni he comprado un perfume, el agua de luna para mi madre, que también es uno de los que suele usar conjunto al azul de Puy. Primero fui a Primor y me dijeron que el azul de Puy viene pero muy de vez en cuando. Y el agua de luna no lo tenía. Y allí en Druni he encontrado el agua de luna. Luego ya ella cuando vuelva a Córdoba, un día que vaya por allí, que se acerque, siempre lo suelo comprar en 2 aros, las cosas de perfumería, y ya se compra ella si lo encuentra, porque aquí, y he mirado por internet también las páginas, no tenían, creo que no tenían ni siquiera en Amazon, o en Amazon era un estuche, no era con el perfume pequeño. En fin, voy ahora a ir a Kiabi a ver qué hay de moda y ya nos volvemos a casa. A ver si os puedo mostrar a Linda. Encontré bastantes cositas que me gustaron, como estas bailarinas, el pañuelo, es que ya sabéis que a mí me encantan todos los felinos. El precio, 10 euros. Y también encontré cositas para casa, sobre todo para camas, pero eran para camas de 90, entonces no eran para mí. Tenían muchísimas cosas de felino tigre. Ya estoy en el coche, chicos. Hace un calor como de pleno verano. Es totalmente calor de verano. Os voy a mostrar las cosillas que he comprado mientras volvemos a casa, porque esto no voy a hacer ojos porque es muy poquito. Lo primero, el agua de Colonia, aquí la podéis ver, agua de luna, para mi madre. ¿Veis? Me ha costado 8,50. Esta la he comprado, habéis visto, en Druni. Mi marido se ha comprado este antifaz, es el único color que tenían ahí en el Tiger. Lo podéis aquí ver, para que no le dé la luz. Se ha pensado que va a dormir aunque se compre esto, pero como sabéis, el señor Wisi en cuanto amanece ya nos llama para que nos levantemos. Hoy ha venido en cuanto amanece, no sé, 6 y poco, ya estaba mao para que nos levantemos, y se ha puesto en la mesilla a llamarme con la pata, así, venga arriba, y nada, llevo despierta, pues no sé si desde las 6:20, desde que amaneciera, ahora que amanece por ahí, ya estaba yo despierta, porque el señor Wisi ha decidido que ya es hora de despertarse, así que nada, y no puedo cerrar la puerta porque la abre. Me vaya a preguntar, ¿cierra? No, el señor Wisi la abre. Mucho calor. Da mucho calor. Se va a poner esto, que hace tiempo que no, eso no, por la ventana, por la luz que entra por la ventana y todo eso. Pero como hace calor, ya dormimos con la ventana abierta. Hemos comprado también los de gatito, que viste, el dispensador de jabón y los 2 platitos. Y él se compró en el centro comercial de Alcalá Norte, ¿se llama? Sí. Alcalá Norte, las zapatillas para correr Mizuno.
llegue a casa, unas mallas, os lo muestro. Y ya no hemos comprado nada más. Fui a Zara y no tenía los pantalones de Special Price. Tenían prendas muy chulas, nuevas de colección, pero claro que ya no puedo comprar ropa toda la semana. Y no tenían esos pantalones, que Special Price suelen traerme un poquito a tienda o en algunas ni traen. Pero tenían cosas nuevas muy bonitas. Y nada, ya vamos a casa. Ahora cuando llegue os saludará Wisi, os saludará también, bueno, Linda no va a saludar, pero os voy a mostrar, quizás esté en el castillete y os la pueda mostrar un poquito, que ya está más grande, pero Wisi es el doble, un gigante a su lado. Vendrá Wisi, no vendrá, o no viene, es que estará dormido. ¿Viene? Aquí está Linda, ¿veis? ¡Ey, no quiere salir! ¡Hola, señorita Linda! ¡Hola, Linda! ¡Hola! El señor Wisi en el carrito, le gusta mucho a él su carrito. Lo que pasa es que ya no lo saco porque ha aprendido a salirse de carrito, a abrir la cremallera. Y vaya que se escape, me da cosilla. ¡Ey, Wisi! ¡Ey, Wisi! Por ahí viene la Linda. Os voy a mostrar las zapatillas que se ha comprado, que son de Mizuno. Si las veo y las puedo linkear, os los muestro. Si no, ya abajo os pondré el modelo por si queréis, tenéis curiosidad de saber cuáles son. Se ha comprado unas mallas de Asi, os las voy a mostrar, voy a cambiar la cámara, y las zapatillas. Estas son las mallas, son básicas porque la verdad que no las quiere con casi nada, sale a correr con una riñonera. Este es el modelo y aquí veis el precio por si tenéis también curiosidad. Y estas son las zapatillas de running. Vienen pequeñas de talla, así que si las queréis buscar hay que elegir un número más. De hecho, que voy a decir, tiene normalmente el zapato 42, 43, 42 y medio. Y creo que esto es un 45 porque talla más bien pequeño. Le han gustado mucho y nada, para salir a correr. Chicos, pues voy a dejar aquí porque ahora en un ratito me iré con la familia a comer. Y nada, muchas gracias por haberme acompañado en este vlog, que ha sido un poquito más corto. Va a ser casi que el último de este mes, por lo que os he dicho, que ya voy a estar mucho más liado con el máster, entonces a lo mejor salgo algún día, pero bueno, hoy habéis visto, son las 1:05, no he estado todo el día por ahí, pero bueno. Muchas gracias por haber visto el vídeo y como siempre abajo os dejo el resto de mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis muy buen día.